lo que han visto ya en la práctica, porque en rigor este es un tema de naturaleza puramente práctica, o sea, ustedes tienen que ponerse manos a la obra en resolver algunos problemas de hidráulica fluvial con la ayuda de programas de computadora. Yo les voy a dar un poco los principios en que se basan esos programas y para terminar un poco de complementar lo que han estado viendo en la práctica. Así que les voy a compartir la pantalla y empezamos. Si es que se suma alguno de los otros chicos, lo hacemos entrar. O sea, un poco la temática se refiere a digamos, el capítulo es de paquetes de software en hidráulica de ríos, y vamos a ver algunas generalidades y algunas aplicaciones básicas, sobre todo teniendo en cuenta que nos enmarcamos dentro de lo que habitualmente se denomina como hidroinformática, ¿no? Esto es una disciplina que empezó un poco a gestarse hace unos 35, 40 años aproximadamente, con el advenimiento de las computadoras digitales de alta velocidad que empezaron a ser disponibles para el gran público, ¿no? Hay un hito que lo marca la introducción de una computadora muy especial que se llamaba la IBM PC. La IBM PC es la primera computadora personal que, digamos, fue diseñada e introducida en 1981 para estar disponible para el público que no era de los sectores científicos, académicos, gubernamentales y demás, ¿no? Y a partir de ahí es como que se marcó un hito y al cabo de unos 6, 8 años de introducida la IBM PC, que al principio era muy cara, cuando se empezó a masificar su consumo, empezaron a bajar los costos y a partir de finales de la década del 80, de 1980, principios de la década de 1990, bueno, ya había prácticamente una computadora personal en cada casa sobre todo de los países centrales y de los países en desarrollo también, ¿no? Entonces, entre las múltiples aplicaciones que tenía la informática a nivel personal, obviamente se empezó a generalizar el uso de recursos informáticos para resolver problemas de ingeniería. Y dentro de las distintas ramas de la ingeniería, lo que tiene que ver con la ingeniería hidráulica, la ingeniería de recursos hídricos, pasó a llamarse hidroinformática, digamos, adquiriendo entidad como una disciplina con entidad propia, ¿no? Entonces, podemos decir que la hidroinformática es una rama de la informática que se concentra en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, que se llaman TICs, ¿verdad? Tecnologías de información y comunicación, para el abordaje de diversos problemas que están relacionados con el manejo del agua y de los recursos hídricos para fines múltiples, ¿no? Para proyectos de obras, para sistemas de control, etc. En un principio se le denominaba hidráulica computacional. Los grandes centros tecnológicos mundiales de estudios hidráulicos que estaban muy apoyados en el uso de tecnologías de modelos físicos, los grandes laboratorios europeos como el Laboratorio Hidráulico de Delft en Holanda, ¿verdad? El laboratorio de Wallingford en el Reino Unido, y muchos más a lo largo del mundo, en Estados Unidos, los laboratorios de hidráulica del Cuerpo de Ingenieros, empezaron a migrar, digamos, o a complementar el uso de modelos físicos con programas de software que, digamos, con capacidades para realizar múltiples operaciones por unidad de tiempo, ayudaban a desarrollar lo que se llamaba modelos de simulación. Entonces ahí nació
inicialmente la hidráulica computacional, que estaba basada en el uso de modelos de simulación hidrológica, hidráulica y demás, resolviendo las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos que hemos visto en el capítulo correspondiente cuando cursamos hidráulica 1, ¿verdad? Que son las ecuaciones de Navier-Stokes y todas sus versiones simplificadas, que se aplicaban a resolver múltiples fenómenos de flujo de agua y transporte de sustancias y materiales por parte de ese flujo de agua, ¿verdad? Por ejemplo, transporte de sedimentos en ríos, que es un tópico de particular interés para nosotros, ¿sí? Eh, digamos, durante las 3 últimas décadas, todos los años 90, todos los años 2000, 2010, esa hidráulica computacional ha evolucionado, pasando a formar parte de una corriente de mayor alcance que se denomina hidroinformática, y que también toca aspectos ya en los últimos años relacionados con cuestiones más sofisticadas de ingeniería de software, como la inteligencia artificial, ¿verdad? Y otros recursos que sirven para manejar grandes volúmenes de información y realizar simulaciones y, por ejemplo, hay una técnica que se llama Machine Learning, ¿verdad? Que el mismo software va aprendiendo de experiencias previas y desarrolla criterios para tomar decisiones en algunos problemas, ¿no? Eh, en general, la hidroinformática, como decíamos, eh, integra todos los problemas vinculados a la mecánica del agua, la hidráulica, la hidrología, la ingeniería ambiental, la ingeniería sanitaria, ¿verdad? Transporte de contaminantes en cuerpos de agua y en cursos fluviales, bueno, digamos, los ensambla para poder aplicar distintas técnicas que ayuden a optimizar la gestión de esos sistemas, ¿no? Que de por sí son complejos y sin la ayuda de computadoras sería muy dificultoso poder hacerlo. Incluso se trabaja mucho en técnicas de optimización, es decir, simular diversos escenarios y quedarse con los resultados de la simulación asociados a los escenarios críticos, que pueden llegar a comprometer el normal funcionamiento de los sistemas hidráulicos, ¿no? Eh, Nosotros pertenecemos a una generación, yo estudié particularmente del año 79 al 85, en la que esta disciplina todavía no había empezado a desarrollarse. Sin embargo, las últimas generaciones de ingenieros y de investigadores en recursos hídricos son protagonistas y forman parte de la, la aplicación con base en todas estas técnicas a problemas comunes de ingeniería hidráulica. Eh, estos paquetes de software que se denominan, porque generalmente los sistemas estos informáticos están compuestos por distintos conjuntos de programas que hacen distintas cosas cada uno de ellos y después se ensamblan, ¿no? Se trabaja mucho, por ejemplo, en el desarrollo de una interfaz, es decir, una cáscara del programa que sea amigable para aprender a manejarlo lo más rápidamente posible. Después se trabaja en lo que se llama propiamente el motor de cálculo, es el corazón del programa, donde están ahí todos los algoritmos computacionales y los métodos numéricos que se utilizan para resolver las ecuaciones. Y finalmente se trabaja mucho también en facilitar la interpretación de los resultados del programa, o sea, el output, la salida. Sobre todo para que éstas puedan interactuar con otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, con hojas de cálculo tipo Excel. Yo puedo tomar información de un programa, tomar los resultados y después postprocesarlos con Excel. Últimamente, el preprocesamiento y el postprocesamiento, perdón, también se ensambla con estos paquetes de sistemas de información geográfica, ¿no? O paquetes que se llaman GIS o GIS o SIG, traducido al español. Bueno, estos, digamos, están basados en
arquitecturas de datos espaciales, es decir, vincular toda la información atinente al flujo de fluidos georreferenciados en el sector de la superficie terrestre en donde transcurren las cuestiones o las problemáticas que estamos queriendo resolver, ¿no? Sin embargo, muchas veces conviene empezar desde los más sencillos, desde pequeños programitas que nos ayudan a resolver problemas característicos que se nos presentan en el día a día, sin necesidad de recurrir a un sistema de simulación muy sofisticado. Después sí, en la medida que el problema se va haciendo cada vez más complejo, es necesario ya interiorizarnos de la existencia de estos paquetes más sofisticados y saber o conocer un poco en qué están basados para poder usarlo de la mejor manera posible. Entonces, los paquetes de software en hidráulica de ríos podemos, en un principio, separarlos o clasificarlos en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, los más sencillos, que son programas para cálculos básicos, que son programitas, sistemas de software, paquetitos de software que están basados en algoritmos de cálculos que simplifican los procesos computacionales para casos sencillos, por ejemplo, flujo permanente en canales, flujo variado en canales, flujos uniformes en causas naturales de geometría cualquiera, que siempre es complicado manejarlo a mano, entonces con la ayuda de la computadora lo resolvemos más rápidamente. Y están basados en formulaciones sencillas, como por ejemplo la fórmula de Manning para la resistencia al flujo, ¿no? Ahí hay un nicho donde podemos alojar a muchos productos que están disponibles en general en la Internet, tanto tomando como fuente ámbitos académicos y científicos, como también empresas que comercializan estos productos y otras empresas que por ahí ofrecen una versión demostrativa que es de capacidades limitadas para que uno lo conozca y pueda comprar después el producto completo, ¿no? Esos son los programas para cálculos básicos. Y después tenemos lo que se denominan los modelos matemáticos de simulación. Estos ya son un poquito más complejos porque ya están basados en la solución numérica de las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, o sea, las ecuaciones de continuidad, las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento o ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Y sus distintas simplificaciones, como las ecuaciones de Saint-Venant para flujos bidimensionales y unidimensionales, ¿no? Que justamente su complejidad depende de la naturaleza del problema que uno vaya a intentar resolver, ¿no? Sea del problema bajo consideración o bajo análisis, ¿no? Ahí hay una gran familia de productos, también provenientes de ámbitos, eh, digamos, académicos, científicos, de agencias nacionales de determinados países o de empresas privadas, ¿no? Y todos esos productos los podemos a su vez subdividir o subclasificar de acuerdo, teniendo en cuenta su dimensionalidad, es decir, si están destinados a atacar problemas de flujo unidimensional, bidimensional o tridimensional, ¿m? La variabilidad temporal, es decir, problemas de flujo permanente o flujo transitorio, y la consideración del tipo de contorno en los dominios de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los ríos, vamos a tener modelos que están suponiendo que los ríos son indeformables, es decir, que el contorno es rígido o fijo, o, bueno, algunos que más completos que suponen que los cauces son deformables, es decir, que pueden aparecer fenómenos de erosión y sedimentación que hacen que esos contornos se vayan deformando en el espacio y a través del tiempo. Estos son los grandes grupos de paquetes de software con lo que nos encontramos. Vamos a hacer una pasadita muy rápida por algunos ejemplitos de estos programitas para cálculos sencillos, para cálculos básicos, ¿no? Hay muchísimos en la literatura y, como les digo, todos sirven para algunos problemas específicos, ¿no? Yo aquí he separado algunos por el hecho de que la experiencia acumulada me indica que son algunos
paquetitos que nos pueden ayudar a salir del paso muy rápidamente en contados minutos, ¿no? En un tiempo relativamente breve, yo ya puedo tener una primera aproximación para la solución del problema y después lo voy refinando ya con los paquetes más sofisticados. Pero, digamos, si yo tengo un problema en el campo asociado a un canal o a un río, puedo aplicar algunos de estos programitas para tener algunas ideas de los órdenes de magnitud de las variables involucradas, de los parámetros característicos, y luego, sí, bueno, decidir la aplicación de un modelo más, modelo numérico más sofisticado para acometer el problema con un mayor refinamiento, ¿no? Aquí, digamos, armado una listita de algunos programas característicos. Aquí está uno que se llama HydroChan, otro que se llama Flowmaster, otro se llama HydroCalc, hay otro que se llama Channel Studio, hay uno, digamos, que todo esto está en inglés, bueno, este está en español, se llama H-Canales, y hay muchos otros que, inclusive para distintas plataformas. Yo aquí les estoy nombrando rápidamente aquellos que se basan en aplicarse en aplicaciones en computadoras personales, ¿no? Que pueden ser en sistemas operativos Windows, en Mac, en Linux, pero también puede haber algunas versiones de estos mismos programas o algunos otros muy parecidos desarrollados para plataformas móviles, ¿verdad? Como tabletas, teléfonos celulares y demás. Eh, Generalmente estos programitas tienen una interfaz muy amigable, que algunos se basan en una simple ventanita en donde están contenidos todos los componentes que tiene el programa, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una captura de pantalla de uno de esos programitas que permite gestionar o analizar el flujo en cauces de geometría irregular, ¿no? O canales de geometría irregular, como por ejemplo estos que están aquí, esta que está aquí, que es una sección que tiene una forma cualquiera, no es una sección de geometría establecida, conocida como las que vimos típicamente en hidráulica de canales, ¿verdad? O sea, es una sección que puede ser de un río, de un arroyo, generalmente irregular, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de introducir las coordenadas de los distintos puntos que forman parte de la sección transversal en esta parte de la ventanita. Es una parte numérica que tiene una lógica de uso al estilo de los programitas de tipo spreadsheet, ¿verdad? O sea, hojas de cálculo, como Excel, como Lotus, como Calc, cualquiera de esos programitas. En este lado están los datos que tienen que ver con la rugosidad de cada uno de estos segmentos de la sección transversal, por caso el N de Manning, ¿no? Y casi todos tienen la posibilidad de una visualización gráfica, tanto a nivel de la introducción de los datos del problema, a nivel de la solución y de los resultados, ¿no? Muchas veces los resultados se pueden presentar en forma gráfica, como por ejemplo este caso donde tenemos aquí lo que sería una curva de descarga o una curva HQ para distintos valores de la pendiente longitudinal del cauce. Esto es una familia de curvas, cada una de estas curvitas de distintos colores está asociado a distintos valores de la pendiente longitudinal del cauce. Y aquí tenemos caudal expresado en función de la altura de la superficie libre, es decir, esto es lo que se llama típicamente en hidrología una curva HQ, una curva altura caudal. En este caso es una familia de curvas porque está cada una de ellas asociadas a distintos valores de la pendiente. Probablemente haya sido un problema en el que no teníamos claramente el valor de la pendiente, sino que podríamos decir que es una pendiente que puede llegar a variar entre tanto y tanto en un determinado rango. Entonces, en ese caso, para los efectos del análisis, conviene analizar
dentro de ese rango distintos posibles valores de la pendiente y generar las curvas de descarga correspondientes. Bueno, aquí hay otro ejemplito, que en este caso la interfaz está basada fundamentalmente en una ventana que a su vez tiene distintas lengüetas. Aquí están distintas lengüetas en donde tenemos distintas posibilidades de hacer cálculos con distintos elementos hidráulicos de diversa geometría. Si ustedes se pueden ver aquí, ¿verdad? Van a ver que tenemos la posibilidad de analizar tanques de tipo sección rectangular, de tipo cilíndrico, ¿verdad? De tipo cilindro de eje horizontal, ¿verdad? De tipo esférico, de tipo tronco de cono, ¿verdad? De tipo tronco piramidal invertido. Tenemos la posibilidad de analizar vertederos. Tenemos una calculadora de la fórmula de Manning. Bueno, y aquí abajo distintos tipos de conducciones de los cuales está seleccionado el que tiene que ver con un canal de tipo rectangular, o sea, este que está aquí, ¿no? Este es el que está seleccionado y está abierto. Y en la parte de abajo, en la ventana principal de análisis, tenemos una ventanita con eh, cajas para ir introduciendo los datos de nuestro problema. El tipo de material, primero, bueno, seleccionar los sistemas de unidades, métricas o imperiales. Perdón, este es un programa que se llama Pipe Flow Advisor, desarrollado, ¿verdad?, por una empresa británica, ¿no?, del Reino Unido, ¿no? Tenemos el tipo de unidades, chequeando estas cajas de chequeo. Podemos setear al programa para que trabaje en unidades métricas o en unidades inglesas, de lo que se llama el sistema imperial de unidades, ¿verdad? Y tenemos aquí los datos del canal, el tipo de material, la longitud del tramo, ¿verdad? La sección, el ancho por la altura, y la pendiente, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la caída, en función de la caída sobre la longitud, nos va a dar la pendiente que lo podemos mover, digamos, incorporando datos aquí, y podemos hacer una simulación para flujo uniforme, poniendo, digamos, el tirante como dato variable, ¿no? Y aquí, digamos, nos entrega los resultados y demás, con la posibilidad de guardar eso en un archivo o bien de mandarlo a imprimir o exportarlo para ser utilizado por otro producto. Generalmente tienen esta forma, que son muy amigables y muy intuitivos, y en este tipo de programitas uno rápidamente, con un poquito de información, ya está teniendo los resultados muy rápidamente para poder analizarlos, ¿no? Aquí tenemos otro programita que se llama Channel Studio, es que está aquí. Este es un poco una pantallita de este programita, ¿verdad? Donde tenemos en planta un segmento de canal con distintas secciones transversales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Inclusive aquí tenemos un puente, el sentido del escurrimiento con estas flechitas que están indicadas aquí, y distintas herramientas para poder calcular también en base a distintas lengüetas que tenemos aquí. Como se puede ver, muy, muy, muy amigable. Aquí hacemos un zoom un poquito, como para ver, digamos, las distintas operaciones que podemos hacer, y armar un modelo, por ejemplo, para simular el flujo en un canal cuando atraviesa un puente, que sería esta sección 4 que está aquí. Aquí hay otra pantallita de un programa muy popular desarrollado por un profesor de una universidad de Costa Rica que se llama H-Canales, que está muy difundido y muy popularizado aquí en Sudamérica, porque, bueno, porque está en español sobre todo, y que es un programa que tiene
elementos para hacer cálculos sencillos de canales. También muy amigable, con una interfaz muy intuitiva, en donde, bueno, uno puede introducir una sección de tipo irregular a través de las coordenadas, ¿verdad? De la sección transversal, ¿verdad? La pendiente, el coeficiente de rugosidad, y aquí nos entrega los resultados para ese tipo de sección transversal. Siempre tiene aquí un grafiquito de ayuda a la interpretación de los resultados que aparecen en esta otra ventanita en forma gráfica, ¿no? Y aquí hay un detalle un poquito más ampliado, un zoom de lo que veíamos previamente. Generalmente estos programas son muy, muy intuitivos, prácticamente no es ni siquiera necesario leerse los manuales, que también son provistos por sus desarrolladores, pero muy rápidamente uno ya puede estar haciendo algunos cálculos de primera aproximación como para tomar una idea de el problema que se está analizando. Este es otro programita que es muy efectivo, muy fácil de usar, que es este que se llama HydroChan, desarrollado por un profesor de una universidad canadiense, que tiene la posibilidad de seleccionar distintas secciones de canales, como la rectangular, la trapezial o la definida por el usuario, lo cual esta opción nos abre todo un espectro de gestionar prácticamente cualquier sección, porque uno la puede desagregar a la sección a través de las coordenadas de los puntitos a lo largo del perímetro de la misma, ¿verdad? Y ahí puede introducir secciones de forma irregular, como los cauces naturales, o de algunas secciones especiales, como secciones parabólicas, secciones elípticas, curvilíneas de distinta naturaleza, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de trabajar con flujo uniforme como con flujo gradualmente variado, estableciendo condiciones de contorno. Por ejemplo, uno puede interactuar con este programita, HydroChan, desde una planillita Excel, o cualquier aplicación de estas programitas de tipo que se denominan de ofimática, como Microsoft Office, o como LibreOffice, ¿verdad? O como OpenOffice. Son programitas clones de Office que operan en distintas plataformas como Linux. Y puede intercambiar datos, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla de Excel donde hemos introducido los datos de una sección transversal natural irregular, que es esta que está aquí. Aquí están los datos de las coordenadas de los puntos, estos que son los puntos relevados topográficamente en terreno, ¿verdad? Y tenemos la información de la sección transversal. Lo que podemos hacer es abrir una planillita de cálculo en HydroChan, tomar una sección definida por el usuario, ¿verdad? Crear una nueva sección definida por el usuario y copiar los datos que provienen de nuestro Excel, y ya dentro de lo que es la ventana correspondiente a la geometría de la sección del programa HydroChan, tenemos reproducida esa sección transversal que la estuvimos trabajando previamente en Excel, con la facilidad de trabajar, por ejemplo, con coeficientes de rugosidad variables en el sentido lateral, un coeficiente de rugosidad para el cauce principal y dos segmentos laterales para contemplar, por ejemplo, la posibilidad de que sea un cauce con planicies de inundación o con vegetación en las márgenes que tienen rugosidades diferenciadas, ¿no? Que si quisiéramos hacer los cálculos a mano, bueno, sería muy engorroso, y estos programitas ayudan mucho para gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Asimismo, el programa nos entrega los resultados tanto en forma tabular como en forma gráfica, ¿no? En forma tabular como en forma gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de forma tabular que la podemos copiar al portapapeles de Windows y después pegarlas en otras aplicaciones como el propio Excel. O sea, podemos ir y volver desde el Excel hacia el HydroChan o viceversa. O también en forma gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, una típica curva HQ, altura caudal, elevación versus descarga, para una sección natural como la que habíamos visto
previamente, que sería una sección de un río que se ha relevado en campo. Así podemos ir avanzando con distintos niveles de detalle para cada uno de los problemas con los que vamos a lidiar, hasta llegar a los modelos estos distribuidos e integrados a nivel de cuenca que tenemos en la actualidad, como los que tenemos esquematizados aquí en esta transparencia, ¿no? En donde la hidrología y la hidráulica se gestionan en forma conjunta y solidaria. Entonces, con estos modelos, por ejemplo, podemos modelar una cuenca entera, ¿verdad? Con una escala a nivel de cuenca, y podemos ir desagregando el análisis en la medida que vayamos interiorizándonos de algunos sectores en particular que queremos estudiar más en detalle. Por ejemplo, esta zona B sería como hacer un zoom de lo que sería el cauce en esta zona de la cuenca, que por caso tiene una configuración de tipo entrelazada, ¿verdad? De multifilar, o en esta zona de la cuenca que es más meandriforme, donde a su vez dentro del propio cauce podemos tener zonas de distintas velocidades a nivel de la sección transversal y del perfil longitudinal. Inclusive podemos ver la estratigrafía del suelo para ver la erosión para distintos valores de caudal, o la posibilidad que puede tener el cauce de experimentar procesos de erosión lateral y de migración en el caso de cauces meandriformes, ¿verdad? Estos paquetes son muy sofisticados, se necesita muchísima información de base para poder operarlos satisfactoriamente, y también mucha capacidad de interpretación de los resultados, para lo cual un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta que es necesario calibrar de alguna manera estos modelos para que los resultados que nos den no estén divorciados de la realidad, ¿no? Entonces, todo un proceso, toda una filosofía de uso que, bueno, no es objeto de este curso adentrarnos dentro de la forma de trabajar con estos sistemas, pero sí al menos saber en qué están basados. ¿En qué están basados? Bueno, en la mayoría de ellos en reproducir de alguna manera con ecuaciones matemáticas, las ecuaciones fundamentales del movimiento, los procesos físicos que dominan la transformación de la precipitación en la escorrentía a lo largo de una cuenca. Para poder hacer uso eficiente de estos modelos es necesario tener como insumos esenciales una buena representación del relieve del terreno en los distintos sectores de la cuenca. Para eso es de singular importancia tener buena información digital de los modelos de elevación, ¿no? Lo que se llaman los DEM, ¿no? Digital Elevation Model, ¿no? Para poder, ¿verdad? En una grilla, poder representar, ¿verdad? Las singularidades topobatimétricas a nivel altimétrico de la cuenca, tanto en sus distintas componentes de su red de drenaje, como a lo largo ya de los cauces que forman parte de esa red. Aquí tenemos un ejemplo que esto es un insumo esencial. Bueno, afortunadamente vamos en una buena dirección en cuanto a la disponibilidad de poder acceder a esos recursos cada vez más refinados, ¿no? Existen muchas agencias espaciales que proveen esa información y muchas agencias naturales de distintos países que procesan esa información y la ponen a disposición de los usuarios. En el caso concreto de nuestro país, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional ofrece modelos del terreno con distintas escalas de resolución. Bueno, la buena noticia es esa, la mala noticia es que todavía los niveles de resolución que se pueden obtener de forma gratuita y rápidamente son relativamente gruesos. Cuando hablamos de resolución nos estamos refiriendo
al tamaño de cada uno de estos cuadraditos que tenemos aquí, ¿no? Generalmente tenemos disponible información, por lo general, gruesa, ¿no? Los tamaños de esos cuadraditos del orden de 90 metros, a lo sumo 30 metros y muy raras veces 15 metros, ¿no? Sin embargo, con otros tipos de relevamiento, como puede ser con restitución aerofotogramétrica con bands, ¿verdad? Vehículos aéreos no tripulados, pues, vulgarmente le dicen drones. ¿No? Podemos mejorar un poquito esa resolución. Bueno, e inclusive con tecnologías láser, como por ejemplo LiDAR, esa resolución se puede mejorar aún más, pero a un costo operativo, de logística, de equipamiento y de costo computacional para poder manejar esos grandes volúmenes de información relativamente altos, ¿no? Bueno, en cuanto a la simulación del movimiento del agua, como nosotros sabemos, la mayor parte de los productos estos que estamos comentando utilizan las ecuaciones fundamentales del flujo de fluidos. Lo que son las ecuaciones de Navier-Stokes, que sabemos que en definitiva son una expresión de la ley de Newton de conservación de cantidad de movimiento, ley fundamental de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Por ejemplo, a nivel de una partícula fluida tenemos fuerzas gravitacionales, fuerzas de presión, fuerzas viscosas y fuerzas inerciales. Todas esas se conjugan, ¿verdad? Para aplicárselo a una partícula fluida y aplicamos la ley de Newton, ¿verdad? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿No? Y resultan en estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, para flujos no permanentes tridimensionales, que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden, y que en definitiva resultan ser la expresión matemática de las distintas fuerzas que estábamos comentando, ¿verdad? Las aceleraciones, que pueden ser, bueno, componente de aceleración local y aceleración convectiva, y las fuerzas que actúan, que son fuerzas de presión, fuerzas viscosas y fuerzas de gravedad. La forma en la que se aplican estas ecuaciones para simular el movimiento en cauces, bueno, pueden ser en forma completa, o sea, en forma tridimensional, lo cual implica un esfuerzo computacional importante y un requerimiento de información de base también significativo. Si la naturaleza del problema no es tan exigente en cuanto a la necesidad de construir un modelo tridimensional, lo que podemos hacer es trabajar con un modelo bidimensional, es decir, un tridimensional integrado en vertical. ¿No? Un modelo bidimensional que sería en el cual la sección transversal se desagrega en fajas verticales con un único valor de velocidad y de tirante para cada una de esas fajas verticales. ¿No? Y en problemas más macro, más de carácter regional, de una escala un poco más gruesa, podemos trabajar con modelos unidimensionales, como la mayoría de los modelos de canales, ¿verdad? Que sería integrar las ecuaciones de Navier-Stokes tanto en el sentido vertical como en el sentido lateral y quedarnos únicamente con la componente X en la dirección predominante del escurrimiento. Hay distintos tipos de modelos numéricos, pero todos ellos se basan en esta desagregación teniendo en cuenta la dimensión del problema que vamos a considerar, ¿no? Es decir, modelos unidimensionales, modelos bidimensionales y modelos tridimensionales. Como ejemplos, bueno, los unidimensionales son canales, ¿verdad? De extensión longitudinal predominante, ¿verdad? Los modelos bidimensionales pueden ser flujo en ríos con planicies laterales de inundación o flujo en calzadas para el caso de estudios de hidrología urbana, donde pasan a ser importantes las direcciones en el sentido principal del movimiento, pero también en el sentido lateral. Y los modelos tridimensionales suman a las variaciones en el sentido longitudinal y en el sentido lateral a las variaciones en el sentido vertical, ¿no?
que son los más sofisticados, pero también los más costosos y los más difíciles de poder gestionar. Hace falta muchos recursos informáticos y muchos recursos para reunir los datos o la información que se requiere para poder explotar estos modelos tridimensionales. Por lo tanto, muchas veces se hace una aplicación combinada de estas tres metodologías de análisis, ¿sí? Primero se resuelve lo que sería el campo lejano, o sea, todo un tramo de un río con un modelo unidimensional. Después se va a un nivel mayor de detalle en un segmentito del río, que es el que nos interesa en particular, por ejemplo, en la zona próxima a una obra hidráulica, puede ser una obra de toma o a una obra vial, puede ser un puente. Ahí aplicamos un modelo bidimensional y muchas veces en la zona donde sabemos que hay una predominancia y que reviste muchísima importancia el flujo tridimensional, vamos y refinamos en esa zona, nada más que puede ser, por ejemplo, en la vecindad inmediata de una pila, de un puente, donde hay una serie de vórtices de eje vertical, vórtices de eje horizontal, ¿verdad? Y en el que el flujo es realmente tridimensional. Entonces, podemos hacer campo lejano con un unidimensional, campo medio con un bidimensional y flujo de detalle en la vecindad de las estructuras hidráulicas con un tridimensional. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el que esto es un proyecto de control de inundaciones generadas por desborde de un río que puede llegar a afectar áreas urbanizadas, ¿no? Esto es un modelo digital de elevaciones donde se hizo la restitución de un relevamiento con LiDAR y se pueden ver inclusive los bloquecitos que son las viviendas en este sector. En este sector se trata de dos cauces que confluyen aquí y forman este cauce principal, donde, bueno, justamente en la confluencia muchas veces se genera un efecto de remanso que propicia una inundación hacia aguas arriba. Como puede verse, aquí está afectando a instalaciones cercanas al río, ¿no? Aparentemente aquí hay naves industriales, pueden ser galpones, pueden ser áreas productivas, bueno, digamos, donde el flujo se salió del cauce principal, estas celeste intenso son los cauces principales, y celeste más océano, más suavecito son ya el flujo en la planicie desbordado, ¿no? Obviamente en todo este sector es necesario hacer un análisis de flujo bidimensional, ¿verdad? Porque hay movimiento tanto en el sentido longitudinal como en el sentido lateral. Entonces, todo este tramo, el río se comporta o se gestiona con un modelo bidimensional. Pero este otro bracito del río, este otro tributario, no desbordó y sigue encauzado, por lo tanto, se puede gestionar con un modelo unidimensional. Entonces, un mismo problema a nivel de distintas escalas espaciales de análisis se puede gestionar con algunas zonas con un bidimensional y otras con un unidimensional. Aquí hay detalles de lo que comentábamos. En esta zona unidimensional sería, digamos, un sector como este sería la sección transversal, el flujo no ha desbordado. Mientras que aquí, en esta zona de flujo bidimensional, que sería, digamos, esta zona por acá, bueno, el flujo ha desbordado, parte está en el cauce principal y parte se almacena en ambas planicies laterales, ¿no? Por eso se gestiona con un bidimensional. Aquí tenemos otro ejemplo de un flujo bidimensional. Está montado, superpuesto en capas a través justamente del postprocesamiento con GIS, de lo que le hablaba antes. Los resultados del modelo lo solapamos con una imagen satelital de fondo, donde tenemos aquí el cauce principal, que es un cauce de tipo meandriforme, ¿verdad? Y toda su planicie inundable. Bueno, para estos valores de caudal, el flujo está inundando completamente la planicie. Fíjense ustedes que aquí está afectando áreas productivas y aquí está afectando zonas urbanas, ¿no? Entonces, esto sí es un modelo. Aquí hay un puente, por ejemplo, ¿no? Puente donde todo el flujo se concentra aquí. Bueno, esto sí es un
un ejemplo donde se tiene que gestionar todo con un modelo bidimensional. Aquí tenemos una una representación alternativa de un caso como el anterior, ¿no? Lo estamos viendo desde aquí, desde aguas, desde aquí hacia aquí en 3D, ¿no? Y fíjense ustedes cómo tenemos afectación a áreas productivas, afectación a áreas urbanizadas aquí está el puente del cual hablábamos, y estos modelos, como les digo, permiten tomar los resultados, llevarlos a un sistema de información geográfica y visualizarlos en 3D, como en este caso, lo cual es un recurso muy útil para una interpretación general del problema, pero también para mostrarle los resultados a gente que no está técnicamente formada como para entender el modelo numérico, ¿verdad? Por ejemplo, uno le puede mostrar esto a un funcionario político, al gobernador, en caso de que el gobernador no sea ingeniero, por supuesto, este, como para mirarlo como si lo miraría desde un avión, ¿verdad? O desde un helicóptero, o para entender bien las zonas que están siendo afectadas y demás. O sea, todas esas prestaciones se pueden obtener con estos modelos, ¿no? En ese sentido, resulta muy importante también la posibilidad de gestionar estos modelos con distintos niveles de desagregación en cuanto a los métodos numéricos que se utilicen para resolver las ecuaciones. Lo que se hace habitualmente al tramo del río se lo divide en una serie de tubitos de corriente longitudinales y de secciones transversales cerquita una a otra de manera de definir lo que se llama una malla computacional. Y cada elementito de eso se resuelve en forma numérica, ¿no? Aquí tenemos el mismo tramo del río analizado con dos esquemas diferentes, con un modelo de elementos finitos que tiene la posibilidad de manejar elementos triangulares y de tener lo que se llama una malla adaptativa, en donde los tamaños de los triángulos, estos circulitos son los nodos, los tamaños de los triángulos son grandes en la zona donde no se necesita detalle y son cada vez más chiquititos en la zona donde sí se necesita detalle. Aquí tenemos, digamos, una malla adaptativa y aquí tenemos lo que sería una malla cuadrangular, ¿verdad? Que se resuelve por métodos de diferencias finitas, donde todos los elementos son rectangulitos del mismo tamaño. Obviamente, en la zona donde el río es más profundo, estamos perdiendo mucha información. Y en este caso, un modelo de estos resulta más eficiente que esto. ¿A qué costo? Bueno, un costo computacional mayor. Entonces, por lo tanto, uno necesitaría definir, ¿verdad? De alguna manera, qué modelo es apropiado para cada situación. En este caso, el modelo superior está basado en un paquete que se llama River2D, que utiliza una tecnología de elementos finitos para la resolución con una malla adaptativa a partir de un módulo especial que está codificado en este subproducto que se llama R2D Mesh. Y el de abajo es un modelo que se llama CCHE2D, que tiene una malla de tipo rectangular. Por eso la elección de un modelo, ¿verdad? Unidimensional, bidimensional, integrado lateralmente o integrado en vertical o tridimensional, dependerá del problema en cuestión que queramos analizar, ¿no? Por ejemplo, un flujo en un embalse, obviamente se gestionará a partir de un modelo tridimensional seguramente. En cuanto a los modelos tridimensionales, la mayoría de los códigos que se disponen para poder usarlos están basados en las ecuaciones que se denominan RANS, ¿no? Que traducida quiere decir ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds, ¿no? Esto significa Reynolds Average Navier-Stokes, ¿no? Por eso es RANS, ¿no? Ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds. ¿Por qué es eso? Porque cuando el flujo es turbulento, y vaya que si lo es en el caso de los ríos, esto vimos desde las primeras clases de que los números de Reynolds son elevadísimos en ríos, el flujo turbulento, ¿verdad?
tiene una característica de que las velocidades son fluctuantes. O sea que la velocidad en un punto es la velocidad media más el valor de la fluctuación. Pero nosotros habitualmente trabajamos con la velocidad media. Entonces, para poder trabajar con la velocidad media es necesario introducir lo que se llama un modelo para representar la turbulencia, es decir, que el flujo no, que el flujo sea representado adecuadamente por los valores medios sin tener en cuenta los valores fluctuantes en forma explícita, sino a través de modelos de turbulencia simplificados. En este caso, las ecuaciones se convierten en las siguientes. Aquí, digamos, el laplaciano del vector velocidad tridimensional está contemplado aquí a partir del uso de la viscosidad de remolinos, que se llama, o viscosidad turbulenta, que es un coeficiente de difusividad tridimensional que por lo general es un parámetro de calibración del modelo, ¿no? Y a su vez están corregidos por este modelo de turbulencia, ¿verdad? Que hace uso de la variabilidad en cada una de las direcciones de K, siendo K la energía cinética turbulenta. Entonces aquí hay dos cantidades que son K y nu sub T, que tienen que ser calibrados adecuadamente o si se lo aplica en modo predictivo, usar valores que resulten de investigaciones anteriores comparables al objeto del análisis. Los modelos 2D se basan en las ecuaciones RANS integradas en profundidad o integradas en la vertical. Y en ese caso tenemos estas tres ecuaciones: la ecuación de continuidad, ya no hay una componente z, ¿verdad? Sino ya están integradas en vertical. Tenemos la ecuación de continuidad y las dos ecuaciones en el sentido, digamos, XY, en el sentido de predominante del escurrimiento y en el sentido lateral, ¿no? Donde obviamente los términos dinámicos aparecen las tensiones tangenciales o tensiones de corte. Mientras que finalmente los modelos unidimensionales, que son los que más se utilizan para la mayor parte de los problemas comunes de ríos, como por ejemplo el modelo GEC-RAS, que se utiliza muchísimo y que ustedes ya lo han estado usando en la práctica, se basan en las ecuaciones de Navier-Stokes integradas vertical y lateralmente, que se convierten en las ecuaciones de Saint-Venant. Para ello lo que se hace es una segmentación del tramo en análisis a través de una serie de secciones transversales, sección 1, 2, etcétera, hasta n, a lo largo del eje X, siendo X el eje longitudinal en la dirección predominante del flujo. Entonces se aplica entre dos secciones consecutivas las ecuaciones de Saint-Venant. Aquí tenemos un volumen de control que se tiene en cuenta para las aplicaciones de las ecuaciones, y las ecuaciones que finalmente resultan son una ecuación de continuidad, la misma ecuación que para un tubo de corriente, ¿verdad? Porque está integrado vertical y lateralmente, y la ecuación dinámica, que sería esta que está aquí, que a su vez esa ecuación se puede desagregar en considerando cada uno de los términos que intervienen en la misma, ¿no? Si se consideran todos los términos, tenemos lo que se llama una onda dinámica completa, donde están consideradas las aceleraciones convectivas, la aceleración convectiva y la aceleración local, más el término de presión. Si se trunca aquí, o sea, si se desprecia el valor o la componente impermanente, que sería la aceleración local, se considera únicamente la aceleración convectiva y el término de presión, tenemos onda permanente cuasi dinámica, que en definitiva deriva en la ecuación del flujo gradualmente variado, que ya lo conocemos, de hidráulica de canales, ¿verdad? Mientras que si se trunca acá y se deja únicamente la componente, digamos, de presión, tenemos lo que se llama la onda difusiva. Mientras que si se truncan estas tres componentes, tenemos lo que sería la onda cinemática, ¿verdad? Donde la ecuación sería de que la pendiente de la línea de energía es más o menos coincidente con la pendiente del fondo.
Se llama onda cinemática a esa ecuación. Como les decía, la modalidad actual permite intercambiar resultados o acometer el mismo problema en distintos, con distintas herramientas de acuerdo a los resultados en particular que nos interese obtener. Por ejemplo, en un tramo de cauce tendríamos la posibilidad de hacer un modelo bidimensional o un modelo unidimensional o bien un modelo híbrido, ¿verdad? Es decir, algunos sectores gestionados como con un unidimensional y otro con un bidimensional. Bueno, ¿cómo se hace en la mayoría de los casos prácticos? A sabiendas de que existe todo lo que vimos anteriormente, la posibilidad de gestionar estos problemas con modelos tridimensionales. Vayamos a un caso práctico en el que vamos a usar las ecuaciones de Sandberg unidimensionales para resolver un problema, por ejemplo, de control de inundaciones en un río, la propagación de una onda de crecida en un río. Generalmente, se simplifica muchísimo el análisis si se procede a simplificar la impermanencia y tratar a la misma como una secuencia de flujos permanentes. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es a este hidrograma de crecida lo estamos segmentando en una serie de componentes con un delta T en el cual consideramos que dentro de ese delta T el caudal se mantiene constante. Por ejemplo, aquí tendríamos un caudal Q sub 1 con ese delta T constante, aquí un Q sub 2, un Q sub 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Para descomponer al hidrograma en una serie de flujos permanentes correlativos entre sí. De esta manera, el ahorro computacional es significativo y obviamente, ¿qué conseguimos con ello? Abstraernos de la componente impermanente y gestionarlo al modelo como si fuera cuasi permanente. De este modo, la ecuación dinámica de Saint-Venant deriva en la ecuación del flujo gradualmente variado que nosotros sabemos cómo analizarlo y cómo resolverlo. Generalmente el método que se utiliza cuando estamos hablando de secciones irregulares, como son las secciones de los ríos, es el que se llama método estándar por etapas. ¿Qué significa segmentar al río en una serie de secciones transversales y entre dos secciones consecutivas, por caso esta y esta, se aplica la ecuación de conservación de la energía, ¿verdad? Que la energía total en esta sección tiene que ser igual a la energía total en esta otra sección. Donde aquí aparece obviamente la pérdida de carga por fricción, que representa esta línea de energía que está indicada aquí con esta línea de trazos rojos, ¿no? Y que en canales o en causas naturales habitualmente se gestiona con la ayuda de una ecuación de resistencia al flujo, como por ejemplo la fórmula de Manning. Esta sería la forma en la que se aplica la energía en un segmento, ¿verdad? La elevación de la superficie libre en la sección 1 más la energía cinética en la sección 1 va a ser igual a la elevación de la superficie libre en la sección 2 más la energía cinética en la sección 2 más la pérdida de carga por fricción entre las secciones 1 y 2. Los pasos a seguir en el método estándar por etapas son estos que están aquí marcados con distintos colores, ¿no? Arrancamos de la profundidad en una sección que debería ser conocida y es donde establecemos lo que se llama la condición de borde, ¿verdad? Y a partir de conocer el tirante o el nivel de la superficie libre en una sección, calculamos con este método en la sección siguiente y así lo trasladamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y vamos resolviendo la curva de remanso o el perfil de la superficie libre del flujo, mejor dicho,
a lo largo del tramo en consideración. Para eso es importante que la longitud del paso de cálculo delta de X, es decir, la separación entre secciones transversales medidas en el cauce, sea lo suficientemente pequeña como para que los cambios en el tirante no resulten tan importantes. Lo cual obviamente implica conseguir un balance inteligente entre cantidad de secciones transversales, porque relevar cada sección transversal cuesta plata, tiempo y recursos. Entonces, encontrar un balance entre el número de secciones transversales necesarios sin perder precisión apreciablemente. Se pueden resolver las ecuaciones desde aguas abajo hacia aguas arriba cuando el flujo es subcrítico, o de aguas arriba hacia aguas abajo cuando es supercrítico. Y se va encontrando la ecuación que satisface, se va encontrando, perdón, el tirante de agua que satisface la ecuación de la energía. Es decir, en el tramo de río que se desagrega en una serie de secciones transversales, se va aplicando en forma recursiva esta ecuación que la acabamos de ver un poquito más arriba. Entonces, vamos a resumir lo que vimos, que sería la filosofía que se utiliza o el procedimiento que se utiliza para proceder a modelar un río con estos modelos numéricos. En primer lugar, tenemos que, en función de la naturaleza del problema que estemos estudiando, elegir un modelo numérico, que puede ser un modelo unidimensional, un bidimensional o un tridimensional. Como les digo, generalmente en la mayoría de los casos empezamos por un unidimensional para resolver el problema a nivel macro y después recurrimos a un bidimensional y eventualmente un tridimensional si fuera necesario para resolver aspectos más detallados del problema. Obviamente que esto dependerá de la precisión que queramos alcanzar, los datos necesarios y la velocidad en cuanto a la rapidez con la que debemos contar con los resultados en una primera aproximación. Por eso, en función de eso, elegimos cualquiera de estos modelos. Después están las condiciones de la modelación. Si vamos a modelar en flujo permanente o en flujo no permanente. Por lo general, en áreas de llanura, las crecidas suelen ser lentas, no suelen ser repentinas, como sí lo son en áreas de montaña. Por lo tanto, en áreas de llanura, el flujo permanente se puede representar, el flujo no permanente se puede representar como una secuencia de flujos permanentes. Entonces, transformamos el modelo en un modelo cuasi permanente sin perder significativamente mucha precisión. En cambio, en áreas montañosas puede ser necesario modelar en modo no permanente. Y obviamente lo que determina el uso de un modelo siempre está condicionado por los aspectos económicos, ¿verdad? Los presupuestarios, los plazos que se tienen para obtener los resultados, la experiencia que tenga el analista o modelista, y la accesibilidad al modelo, es decir, puede ser un modelo de acceso gratuito, como por ejemplo GEC-RAS, que es un modelo de software libre, ¿verdad? De libre disponibilidad, o puede ser un modelo comercial, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, el acceso al modelo que nosotros necesitamos determina mucho la elección final del modelo que vamos a adoptar. El punto 2 se refiere a elegir el tramo modelar y definir los escenarios. Bueno, el tramo modelar, obviamente, si nosotros tenemos un problema particular, como por ejemplo puede ser un puente, bueno, hay tips, hay recomendaciones que nos dicen que en función de la longitud del puente se puede escoger un subsegmento hacia aguas arriba y otro hacia aguas abajo del puente para obtener una representación satisfactoria del tramo en la vecindad del puente. Generalmente los extremos del tramo tienen que estar liberados del efecto del puente. ¿Qué quiero decir con eso? Un puente
es un obstáculo interpuesto en una corriente fluvial que genera, ¿verdad?, una desaceleración del flujo y un efecto del remanso hacia aguas arriba. Bueno, el extremo, la última sección aguas arriba, tiene que estar lo suficientemente alejada del puente como para que una partícula de fluido que venga viajando por el río no se anoticie, entre comillas, de la presencia del puente todavía, ¿verdad? O sea, que sea una sección libre. Lo mismo la de aguas abajo, ¿no? Por eso es que el tramo a modelar es un aspecto esencial de la modelación. Y la definición de escenarios tiene que ver con distintas condiciones de operación que nosotros podemos elegir para simular el río. Por ejemplo, podemos simular el río para un caudal que todavía nunca se presentó en la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, si se rompe ese puente, los efectos económicos y sociales y logísticos que se producen son importantísimos y generalmente adoptamos un caudal asociado a una recurrencia elevada. Puede ser 100 años, 200 años, que nunca se haya presentado, y es un escenario imaginario que lo tenemos que resolver con la ayuda de un modelo. Por eso es importante la definición de escenario. Últimamente se están utilizando también muchos escenarios asociados a variabilidad climática y a cambio climático que se pueden presentar en el futuro. Entonces hay algunos modelos accesorios que sirven a su vez para definir los escenarios con los cuales vamos a alimentar nuestro modelo del río. Eso es lo que hace elección del tramo y definición de escenario. El tercer punto tiene que ver con la discretización del dominio espacial. Habíamos hablado, en cierto modo, de eso, ¿verdad? En cuanto a la disponibilidad de un buen modelo digital del terreno, ¿verdad? Y en base a eso podemos disponer de secciones transversales o bien nube de puntos que nos ayuden a construir mallas y obtener una buena representación del dominio espacial de análisis. El cuarto punto es muy importante, que se refiere a la calibración del modelo. Es decir, ajustar los parámetros del modelo de manera tal que el mismo sea capaz de representar satisfactoriamente una condición de funcionamiento conocida. Por ejemplo, si ha pasado hace algunos años una crecida y hemos tenido oportunidad de monitorear esa crecida, es decir, medir los niveles dejados por las marcas de las aguas durante el paso de la crecida a lo largo del río, tener idea de los caudales, de las velocidades que han estado circulando por el río durante el paso de esa crecida, lo que hacemos es ajustar los parámetros del modelo para que el mismo pueda representar satisfactoriamente esa crecida. Entonces, una vez que tenemos al modelo representando esa crecida, decimos que el modelo está calibrado para esa condición. Y a partir de esa calibración adoptamos esos parámetros para simular escenarios factibles de presentarse en el futuro. Entonces, ahí tenemos la fase esta imprescindible de calibración del modelo. Debe mencionarse que muchas veces no es factible poder calibrar un modelo porque habitualmente o en muchas circunstancias no se tiene la información necesaria para calibrar un modelo. En ese caso, bueno, se pueden aplicar algunas técnicas alternativas como pseudocalibraciones y demás que se basan en calibraciones aproximadas y no tan rigurosas. Bueno, el quinto punto tiene que ver con la verificación y validación del modelo. Es decir, una vez calibrado el modelo para un evento, hay que validarlo para otro evento, para ver si el modelo está representando bien un evento distinto de aquel para el cual ha sido calibrado. Con eso se lo está validando al modelo para una serie de rango de variabilidad de los parámetros, de las variables involucradas en el problema que estamos analizando. Está el otro punto de la explotación del modelo, ya usar el modelo para llevar a cabo predicciones y pronósticos, analizando distintos escenarios. Y finalmente, todo lo que obtenemos del modelo lo vamos asimilando, lo vamos procesando para llevar adelante lo que sería la etapa final del proceso de modelación, que es una interpretación y una evaluación del resultado que nos ayuda a tomar decisiones.
¿Qué serían tomar decisiones? Bueno, si estamos estudiando un puente, por ejemplo, definir la luz del puente, la luz total, las luces parciales, la geometría de las pilas, las características de los estribos, la altura del tablero respecto al fondo del río, la profundidad máxima de los elementos de cimentación para que no se vean afectados por los procesos erosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que sería las distintas etapas de la modelación. Bueno, finalmente voy a hacer un pequeño comentario sobre algunos rasgos característicos del modelo HEC-RAS, que es uno de los modelos que más se utilizan, sobre todo al nivel del alcance que le queremos dar a este curso, para resolver algunos problemas hidráulicos, ¿no? Bueno, HEC-RAS son las iniciales, ¿verdad?, de Hydrologic Engineering Center, Centro de Ingeniería Hidrológica, que es el ámbito donde se desarrolló, que es un organismo que depende del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y RAS significa River Analysis System, es decir, sistema para el análisis de ríos. Este es un modelo muy flexible, muy popular, muy utilizado y que tiene una serie de características que nos permite hacer uso del mismo para una gran cantidad de problemas hidráulicos en ríos, ¿no? Como todo sistema de software, tiene una serie de características que es necesario mencionar para familiarizarnos con él, ¿verdad? Una ventana principal, que es una paleta que ahora vamos a ver en detalle, de la cual se gestionan todas las operaciones del modelo, y una serie de módulos adicionales para poder visualizar distintos aspectos del modelo, como el perfil longitudinal del tramo de río que se está modelando, las secciones transversales, ¿verdad? E incluso vistas a nivel de perspectivas tridimensionales del tramo para modelar. Fíjense ustedes que aquí estamos modelando un puente y un segmento de río que obviamente las prestaciones del modelo hacen que lo podamos visualizar prácticamente en forma esquemática como si fuera una representación de la cosa real, ¿no? Eh, el modelo se basa en una serie de hipótesis simplificativas. Una de esas hipótesis establece que la geometría tiene que ser fija a lo largo de la modelación. No obstante lo cual, en las últimas versiones del modelo, desde la versión 4 hasta la actualidad, va por la versión 6, se permiten geometrías variables porque se permite que la geometría se deforme, o sea que el modelo modifique su sección transversal por efecto de los procesos de transporte de sedimentos, erosión y sedimentación. El modelo es esencialmente 1D, en las últimas versiones 5 y 6 tiene la posibilidad de manejar rasgos bidimensionales del flujo en la planicie, y se aplica manteniendo la hipótesis de que en todas las secciones transversales que se gestionan en el modelo, aquí está una vista en planta, todas estas son secciones transversales, la distribución de presiones en vertical tiene que cumplir la ley hidrostática, con lo cual hay un condicionante de que la pendiente del río tiene que ser suave. Este suave debería ir aquí entre comillas, porque en realidad el modelo es muy flexible y permite también simular cauces de montaña, ¿no? Tiene algunos problemas con torrentes de muchísima pendiente, pero en general para una gran variedad de problemas se puede aplicar, ¿no? Aquí tenemos una representación de un tramo de río atravesando 3 puentes y un poco cómo trabaja el modelo con secciones transversales espaciadas entre sí para poder aplicar el método estándar por etapas entre cada una de esas secciones transversales y poder resolver la línea de flujo de la superficie libre de flujo entre cada una de esas secciones, ¿no? Obviamente se basa en una resolución de la ecuación de conservación de la energía o la ecuación de Bernoulli unidimensional, que ya la acabamos de mencionar, ¿verdad? Las pérdidas que considera el modelo son las pérdidas por fricción, para la cual utiliza la fórmula de Manning, y las pérdidas por contracción y expansión entre secciones consecutivas, para las cuales utiliza la fórmula esta de Borda-Carnot, ¿no?
las pérdidas por fricción la gestiona con la fórmula de Manning, donde obviamente la pendiente se calcula por distintos métodos de promediación, ¿no? Media aritmética, media geométrica, media armónica o media ponderada basada en las conductancias. Uno puede escoger qué tipo de promediación aplicar entre dos secciones consecutivas. La resolución se basa en el método estándar por etapas, que sería la energía en 1 igual a la energía en 2. Se resuelve, digamos, a partir de una condición de borde conocida. Y una de las características interesantes que tiene este programa, que a las secciones transversales compuestas las gestiona muy eficientemente mediante una desagregación de las mismas en tubos de corriente, ¿verdad? Un tubo de corriente para el cauce principal, y tubos de corrientes para ambos flancos laterales de la planicie de inundación, donde obviamente el coeficiente de rugosidad de la sección compuesta se puede calcular por distintos métodos, como el método de Horton, que se basa en esta ecuación, utilizando el perímetro mojado como factor de ponderación, o el método de Lotter, que se basa en la fórmula de Manning, ¿verdad? Utilizando esta ecuación para calcular el coeficiente de rugosidad ponderado para toda la sección compuesta. Obviamente que el esquema esencial en el que se basa, aquí tenemos una vista tridimensional entre dos secciones 1 y 2, es que el caudal, ¿verdad?, se conduce independientemente por cada uno de esos tubos de corriente. En este caso tenemos un caudal que va por el centro, o sea, por el cauce principal. Estos puntitos rojos marcan el inicio de la planicie de inundación, de margen izquierda y de margen derecha, ¿verdad? Y tenemos el caudal que va por el flanco de margen izquierda y el caudal que va por el flanco de margen derecha. Donde, obviamente, si las secciones no son paralelas entre sí, ¿verdad? Las secciones 1 y 2 no son paralelas entre sí. Para poder aplicar el método estándar por etapas hay que calcular una longitud ponderada, porque fíjense que el método estándar por etapas, lo habíamos escrito por acá, está usando la longitud para calcular las pérdidas de carga por fricción. Esta L, cuando las secciones transversales no son paralelas entre sí, que puede ser un tramo curvo del río, bueno, se calcula una longitud ponderada con esta ecuación, que se pondera en función de los caudales que se conducen por cada una de las subsecciones. Cauce principal, planicie de margen izquierda y planicie de margen derecha. Aquí está esa sección ponderada. Donde obviamente cada uno de estos caudales se calcula como la conductancia de cada una de esas subzonas por las pendientes de fricción correspondientes. Bueno, para calcular el perfil de flujo del régimen mixto, es decir, donde haya la posibilidad de un cambio de régimen de subcrítico a supercrítico o viceversa, puede ser en el caso de un resalto hidráulico, como en este caso, flujo de derecha a izquierda, o puede ser en el caso de una caída, se aplica el criterio de gestionar el perfil de flujo ante ese cambio de régimen con las ecuaciones de las fuerzas específicas, ¿no?, que también lo vimos en hidráulica de canales. Obviamente que los resultados que entrega el modelo dependen de las secciones transversales, las distancias entre secciones transversales, las condiciones de contorno y los coeficientes de rugosidad. Una gran ventaja que tiene el modelo GEC-RAS es que permite interpolar secciones transversales para poder mejorar la resolución espacial, ¿no? En forma espacial, por supuesto, pero para que no se genere el ruido numérico en el cálculo, uno puede introducir interpolaciones en las secciones transversales. Fíjense, en este caso, las secciones medidas son las secciones rojas, y las interpoladas son las verdecitas. Obviamente tiene que ser el relevamiento realizado de manera adecuada para poder capturar todos estos cambios de sección
en el caso de un río de ancho variable, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, los resultados que se obtendrían con distintos grados de interpolación, ¿no? Donde la línea, este sería el perfil de flujo resultado del modelo, la línea esta morada o púrpura, ¿no? O magenta, no sé qué color es sería sin interpolación. La línea celestita o cian sería con interpolación cada 50 metros, mientras que la línea azul sería con interpolación cada 5 metros, mucho más refinada, ¿verdad? Y bueno, fíjense cómo se observan marcadas diferencias en este sector como consecuencia de las distintas interpolaciones. Respecto a las condiciones de contorno, es importante que las mismas se ubiquen lo suficientemente alejadas de la zona donde nos interesan los resultados. ¿Para qué? Para que si cometemos algún error en la estimación de las condiciones de contorno, ese error no se propague y llegue a afectar la zona de interés. Fíjense que aquí hay 3 posibles condiciones de contorno aplicadas en esta sección 0. ¿Y cómo se propaga? ¿Cómo se propagan hasta que recién aquí en esta sección 3000, o sea, hasta 3 kilómetros, esta distancia está en metros, se propagan esas diferencias entre las distintas condiciones de contorno y aquí recién se estabiliza. Entonces, muchas veces una técnica interesante es, si tenemos el tramo a modelar, introducir artificialmente una sección bien alejada, aguas abajo, y poner ahí la condición de contorno para que el error que cometamos en estimar el funcionamiento de esa sección que estamos usando como condición de contorno no se propague y afecte significativamente el tramo de estudio propiamente dicho. Esos son tips o recomendaciones que provienen de modelistas experimentados, ¿no? El efecto de la rugosidad también es importante. Si nosotros cometemos un cierto error apreciando el valor del n de Manning, obviamente eso se va a ver reflejado en el perfil de la superficie libre del flujo. Fíjense aquí que el perfil azul está asociado a un n de Manning de 0.030, mientras que el perfil verde está asociado a un n de Manning de 0.035. Y esas diferencias de altura van a ser significativas en función del caudal que estemos modelando, ¿no? Por lo tanto, es importante que podamos definir correctamente las características de la rugosidad. Bueno, este modelo se aplica en distintos casos que podemos estudiar, como roturas de presas, almacenamientos en embalses o depósitos de retención, tiempo asociado a la permanencia de un periodo de inundación. Y obviamente, cuando tenemos ese tipo de situaciones de flujo no permanente marcado y lo modelamos con flujo cuasi permanente, bueno, los resultados van a estar muy limitados porque modelar en no permanente implica mayor complejidad, mayor costo computacional, se necesita más información y estimar mejor situaciones particulares como flujos supercríticos y resaltos en determinados sectores del tramo a modelar. Flujo no permanente se modela con las ecuaciones de Saint-Méran, ya hemos visto, usando la misma hipótesis de segmentación del tramo en una serie de secciones transversales. Obviamente los resultados van a variar en función de la calidad y cantidad de información disponible. Este modelo, desde la versión 5 en adelante, permite gestionar situaciones como modelar el cauce principal en modo unidimensional y modelar las planicies de inundación en modo bidimensional a través de ecuaciones de flujo bidimensional. Entonces, la filosofía general del procedimiento operativo para trabajar con GEC-RAS implica un preprocesamiento de la información, que sería la fase de entrada de datos al modelo, donde definimos la geometría, las secciones transversales, la presencia de estructuras como puentes, alcantarillas, tomas,
estructuras en línea, vertederos laterales, etcétera, los coeficientes de rugosidad de Manning y los otros parámetros. Fijar las condiciones de contorno, ¿ah? Y condiciones iniciales en el caso de que modelemos en impermanente. Después está una segunda gran etapa que es el cálculo del modelo propiamente dicho, ¿verdad? Y el postprocesamiento de los resultados para presentarlos tanto en forma tabular como en forma gráfica. Este es un poco el esquema de cómo se gestiona un proyecto de modelación, ¿verdad? Con la ayuda de determinados planes que sí pueden servir para gestionar distintos escenarios de análisis. Por ejemplo, el mismo tramo de río, modelarlo en flujo permanente y en flujo permanente, es decir, en condiciones estacionarias o condiciones no estacionarias, y con geometrías que a su vez también se pueden ir modificando conforme al proyecto que queremos analizar. Por ejemplo, si quisiéramos analizar un río y el efecto que va a generar una canalización del mismo, bueno, simulamos el río en su condición natural con un plan y simulamos la canalización con otro plan y después los comparamos, ¿no? Y vemos los efectos producidos por una hipotética canalización. Aquí les voy a mostrar a continuación una serie de diapositivas donde les voy mostrando las pantallitas del modelo asociadas a las distintas etapas de la modelación. Por ejemplo, al definir un proyecto, estamos definiendo un sistema de archivos asociados a el río en particular que queremos modelar, ¿no? Donde los archivos de datos del proyecto se agrupan en datos del plan, datos geométricos, datos de flujo permanente, datos de flujo no permanente y datos de diseño hidráulico. Por ejemplo, en datos de diseño hidráulico podemos poner las características del sedimento que hay en el lecho cuando queremos modelar erosiones, por ejemplo, con este producto. Cada plan representa un sistema específico de datos atinentes a la geometría del tramo a modelar y los datos hidráulicos que caracterizan al escurrimiento. Y después de simular varios planes, ¿verdad? Los resultados del modelo se pueden comparar simultáneamente, ya sea a partir de tablas o a partir de gráficos. Como decimos, un proyecto se compone de todo un conjunto de archivos que tienen su propio árbol, su propia estructura de carpetas donde se van almacenando cada uno de los datos para que el modelo organizadamente los pueda gestionar. Esto también nos posibilita muchas veces migrar un modelo de una PC a otra, ¿verdad? Trabajando en forma colaborativa. Es decir, que un grupo de compañeros haga la tarea de armado del modelo, otro puede hacer la tarea de simulación y otro puede hacer el postprocesamiento, ¿verdad? Usando los resultados, ¿no? Entonces, para migrar de una plataforma a otra, es necesario preservar la estructura de carpetas que gestiona el modelo para que no se produzcan situaciones de orfandad de información. Como les decía, desde la versión 5 en adelante, el modelo GECRAS presenta la posibilidad de simular situaciones de flujo bidimensional en las planicies de inundación. En el cauce principal se puede modelar en forma unidimensional, mientras que en las planicies de inundación se puede modelar en forma bidimensional. Entonces, aquí tenemos lo que sería la pantalla principal del modelo una vez que uno lo arranca, donde tenemos, esto se llama una paleta principal, de donde tenemos distintos sistemas de menúes que son del tipo pull down, es decir, menúes desplegables. Si uno hace clic en cada uno de estos comandos, despliega una serie de opciones que nos permiten ir adoptando distintas posibilidades de abrir nuevas ventanas para introducir datos, para introducir parámetros, ajustar datos, ajustar parámetros, ¿no? Pero también tiene una cinta de botones de acceso rápido que se llama. ¿Para qué? Para todo lo que representan estos botones uno los puede encontrar dentro del sistema de menú. Pero con estos botones uno puede acceder en forma directa con un solo clic, ¿no? ¿Dónde tenemos? Bueno, gestionar archivos, como sería abrir archivos o guardar archivos.
Definir planimétricamente la geometría del río o las redes de cauces a modelar, fijar las condiciones de borde, ¿verdad? Para flujo permanente, cuasi permanente o no permanente. Trabajar con transporte de sedimentos, bueno, realizar las corridas del modelo, tanto en modo de flujo permanente, en modo de flujo no permanente, en modo de transporte de sedimentos, en modo de balance de sedimentos, ¿verdad? Acceder a las funciones de diseño hidráulico, es decir, para calcular, por ejemplo, erosiones en puentes. Bueno, gestionar distintas capas con el sistema asociado de GIS y visualizar los resultados, tanto a nivel de sección transversal, de perfil longitudinal, de funciones hidráulicas en sentido longitudinal, funciones hidráulicas para la sección transversal, vistas tridimensional, análisis de hidrogramas, relaciones funcionales diversas de diseño hidráulico, y esto sería en forma tabular cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, este es el modelo GCRAS en todas sus opciones, ¿no? La filosofía o el procedimiento de gestión de un modelo se divide en tres grandes grupos de tareas, ¿no? Que están aquí sombreados con diversos colores, ¿verdad? Este sector y este otro sector. Cada uno de esos sectores comprende un grupo de tareas que a su vez está representado aquí con un diagrama de flujo. La tarea de preprocesamiento de datos uno se puede auxiliar como soporte de un sistema de información geográfica como por ejemplo QGIS o ArcGIS para traer toda la información del modelo digital de elevación. Y procesar esos datos geométricos con el módulo de geometría del modelo RAS, ¿verdad? O bien importar los datos desde UGIS, digamos. Tiene las dos posibilidades. Después ejecutamos el modelo, asegurándonos de que los resultados sean buenos y no refinamos los mismos hasta que obtengamos un resultado confiable. Exportamos los datos al GIS y lo interpretamos a los resultados en otro producto que puede ser un GIS, puede ser una planilla de cálculo, puede ser un procesador de textos, etc. Más o menos así es como funciona. Aquí están un poco las extensiones de los archivos que maneja para cada una de las situaciones. Los datos de entrada, bueno, todo está comandado por un programa, por un archivo general que es el archivo del proyecto que tiene extensión PRJ, de project. Después se manejan los datos geométricos y los datos los datos geométricos y los datos hidráulicos, los datos de los planes, y aquí están los manejos de los resultados, ¿verdad? Que tiene extensión R01, R02, R03, ¿verdad? Las salidas del modelo, ¿verdad? Que son outputs, o sea, O01, O02, O03. Aquí está un poco lo que ya habíamos visto, con sus descripciones. Los datos geométricos se pueden presentar en forma de secciones transversales encadenadas unas con otras, o a través de un área general, una nube de puntos que se preprocesa con un GIS y se incorpora al modelo GCRAS. Y sobre esos datos geométricos se pueden implantar las estructuras hidráulicas como puentes, alcantarillas, vertederos, etcétera, que vamos a modelar con este paquete computacional. Todo eso se puede ir visualizando en un dibujo esquemático, primero en planta, que sería este sería el tramo de río, las secciones transversales, y aquí tenemos, por ejemplo, un puente. Y siempre tenemos la posibilidad de gestionar los distintos elementos con estos botones. Aquí tenemos otro ejemplo. Un tramo de río con puentes. Todo lo que resulta atinente a editar los datos geométricos y demás se manejan desde los menús respectivos. Digamos, en este caso, del menú de edición, todo lo que sería cambiar el nombre, mover los objetos, trabajar con los datos geométricos tiene su esquema de menús.
Aquí está una serie de herramientas, por ejemplo, para si hemos cometido algún error en cuanto a la altimetría y nos dicen, mira, hay un error, hay que corregir todos los perfiles con un delta Z, moverlos para arriba, moverlos para abajo. Bueno, tenemos la posibilidad en el menú de herramientas de hacer esas correcciones sin necesidad de borrar los archivos y volverlo a introducir, ¿no? O podemos también simular escenarios como, por ejemplo, ¿qué pasa si dragamos el tramo de río? Es decir, ya tenemos la sección transversal en un plan, generamos un nuevo plan y para no meter de nuevo todos los datos, tomamos las secciones transversales y las descendemos un valor de delta Z para simular el efecto de dragado y hacemos las corridas con esas nuevas secciones transversales. Bueno, todas estas herramientas nos posibilitan esas acciones. Y la gran ventaja que tiene el modelo es que mientras trabajamos con los datos vamos visualizando instantáneamente el efecto que ello produce en forma gráfica. Por ejemplo, al trabajar con datos de secciones transversales, vamos visualizando en esta ventanita de aquí del costado todo el efecto que producen los números de distancia lateral y cota que vamos agregando para representar cada sección transversal. Así que en ese sentido el programa es muy amigable para gestionar. Una de las herramientas poderosas que tiene en la gestión de las secciones transversales es poder interpolar secciones para poder, en el caso que tengamos las secciones muy separadas, generar secciones en el medio y poder refinar mejor los cálculos. En ese caso, el interpolador que tiene es muy poderoso y también tiene la visualización gráfica que nos permite, por ejemplo, aquí tenemos una sección transversal aquí atrás, ¿verdad? Que tiene esta formita, una sección transversal aquí adelante, y en el medio interpolamos una sección transversal, y en la medida que vamos introduciendo los datos de interpolación, vamos viendo el efecto que va produciendo, en este caso, en un esquema 3D, ¿no? Eso es muy importante para generar secciones interpoladas en el medio de las secciones medidas. En el caso de los puentes, también se visualiza todo lo referido a incorporar los datos de los puentes, tanto en cómo se ve el puente desde la sección de aguas arriba y de la sección aguas abajo, que son las secciones vecinas que toma este modelo para representar un puente en el medio de esas dos secciones. Eh, en el caso, digamos, de el tramo global, tenemos la posibilidad de acceder a descripciones de los cauces en cuanto a su nombre, la dirección del flujo y la ubicación en cuanto al progresivado de los perfiles transversales en forma ordenada para no perder el control de gestión en la incorporación, por ejemplo, de nuevas secciones transversales que provengan a posteriori como producto de un nuevo relevamiento. En la misma sección transversal podemos gestionar tanto los coeficientes de rugosidad de Manning como las distancias a las secciones vecinas, ¿verdad? Y podemos editar también los coeficientes de contracción y expansión que se utilizan para calcular las pérdidas de carga. Y el menú que se llama Options u Opciones es riquísimo en una serie de características que uno puede ir adicionando a las secciones transversales que está modelando. Aquí tenemos una representación de un tramo de río curvilíneo con todo su esquema de secciones transversales indicadas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un río que se bifurca en una isla intermedia, ¿verdad? En dos brazos. También se pueden modelar estas situaciones. Por lo tanto, es necesario también incorporar lo que se llaman los elementos de unión o nodos, ¿no? Tanto en las bifurcaciones como en las confluencias, ¿no? Y como les decía, en el caso de los puentes, se puede gestionar muy amigablemente, teniendo en cuenta las secciones que se ubican inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de la posición del puente, ¿no? Como en este caso, entre estas dos secciones se han ubicado las secciones, se ha ubicado el puente entre esas dos secciones, ¿no?
GECRAS tiene una filosofía de uso particular con los puentes, donde usa 4 secciones características para representar el flujo a través de un puente. Esto es toda una historia, nos llevaría muchas clases poder explicarlo bien, pero rápidamente les quiero comentar que es, GECRAS trabaja con 4 secciones características. Una sección 1, aguas abajo, alejada del puente. Una sección 2 que pasa por el pie del terraplén de aproximación, aguas abajo del puente. Una sección 3 que pasa por el pie del terraplén de aproximación, aguas arriba del puente. Y una sección 4 antes de encontrarse con el puente. Entre las secciones 2 y 3, a su vez, el modelo interpola por su cuenta 2 secciones adicionales que le llama sección BU y BD, que se llama Bridge Upstream y Bridge Downstream, sobre las caras de la sección del tablero del puente en la cara de aguas arriba y en la cara de aguas abajo. Y de esa manera resuelve las características hidráulicas del flujo a través del puente. ¿Por qué es eso? Porque si lo vemos en planta, tenemos en el flujo de aproximación a un puente generalmente un tramo de contracción y un tramo de expansión. Por lo general, el puente es un elemento confinante del flujo y genera un efecto de contracción hacia aguas arriba y de expansión hacia aguas abajo. Y la manera de gestionarlo eficientemente que han ideado los desarrolladores de este modelo es con estas 4 secciones transversales principales y estas 2 secciones transversales auxiliares. El, el modelo tiene la posibilidad de simular tanto puentes como alcantarillas. Nosotros en la práctica podemos llegar a tener situaciones en las que, por sus características, puede ser necesario hacer un puente o hacer una alcantarilla. Y este modelo nos va a ayudar a tomar la decisión final, para la cual podemos hacer un plan en el que simulemos un puente, otro plan en el que simulemos una alcantarilla. Comparamos ambos planes, evaluamos las características del flujo en el caso de un puente y en el caso de una alcantarilla. A posteriori evaluamos desde el punto de vista económico, por lo general hacer una alcantarilla es mucho más económico que hacer un puente, pero tiene un costo hidráulico. Bueno, este modelo nos ayuda a tomar decisiones en situaciones como esa, bueno, y muchas otras más, ¿no? Así que, bueno, miren, creo que esta es la última, sí. Un poco lo que les quería mostrar era las prestaciones, ¿verdad?, de este producto de GECRAS, que tengo entendido que ustedes un poco con Marcelo lo han estado viendo, con Tere también, creo. No es una condición indispensable de que ustedes salgan expertos en modelación con RAS, sino que sepan de qué se trata el modelo y como ven, este es uno de los modelos más sencillos, pero habrán podido ver la cantidad de detalles que tiene el armado de un modelo. Imagínense un modelo más complejo. De todos modos, todo se puede conseguir a su debido tiempo. Este es un modelo que tiene una de las curvas de aprendizaje más rápidas. Es decir, no obstante las aparentes dificultades que presenta la multiplicidad de opciones, uno, poniéndoselo a estudiar y al cabo de un tiempo relativamente razonable, ya puede estar operándolo y tomando decisiones en base a resultados que puede ir obteniendo de modelos como estos, ¿no? Así que es importante que ustedes sepan que este modelo existe, que al menos sepan abrirlo y armar un ejemplito muy sencillo, y seguramente más adelante van a tener la posibilidad de usarlo ya para aplicaciones de la vida real un poco más complicadas, en las cuales uno ya va a tener más tiempo, más datos para proceder y demás. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Han usado parte del modelo, ¿verdad? Algunas cositas. Sí, 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 algo. Sí, sí. Bien, bien. Como les digo, el objeto es de carácter introductorio nada más, no es que sean expertos en GCRAS, ¿no? Sino que sepan que existe y cómo se lo puede manejar. Y bueno, y después cada uno de ustedes le irá
poniendo la mano más detalladamente, ¿no? Bueno, Inge, gracias. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Leandro? No, por mí no. No tengo ninguna duda. Bien, yo le voy a mandar este material, le voy a mandar el video de la clase y con esto terminaríamos la parte teórica. Vayan acordando con Marcelo, con la ingeniera Pilar, un poco cómo cierran la parte práctica y, bueno, cualquier duda que tengan me avisan y estamos en contacto. ¿Mm? Bueno, Inge, gracias. Bien, bueno. Gracias. Listo, chicos, que tengan buenas tardes. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.